Vamos con esta función. Raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, con las raíces, cuidadito. Lo de dentro, lo que se llama el argumento de la raíz o el radicando, tiene que ser positivo o cero. Entonces, para el estudio del dominio, lo que queremos es que 1 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, como toda desigualdad, resolvemos primero la igualdad. 1 menos x al cuadrado igual a 0. Eso es 1 igual a x al cuadrado. Paso el cuadrado al otro lado como raíz más menos 1. Y x es más menos 1. Tenemos dos puntos que cumplen la igualdad a 0. Entonces, para saber cuándo es mayor o igual a 0, lo que hacemos es tomar menos 1, 1 y dividir la recta real en trozos. Son inecuaciones, es algo que debes saber ya. De todas formas, tienes un bloque entero de inecuaciones y valor absoluto en donde están resueltas cosas de este estilo, incluso peores. Básicamente, para resolver una inecuación, tú primero resuelves la ecuación, la igualdad. Coges los puntos y creas una tabla de la recta real con los puntos que has obtenido que dan igual a 0. Entonces, antes del primero, la función tendrá un signo, en medio tendrá otro signo y después tendrá otro signo, que puede ser positivo, negativo, puede ocurrir ahí cualquier cosa. Y ahora estudiamos el signo de 1 menos x al cuadrado. Estudiamos ese signo en esta tabla de aquí. Le doy menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Y luego actúa este signo menos. Nada de decir negativo al cuadrado, esto es siempre positivo. Mentira, esto es siempre negativo. Porque lo que yo hago al sustituir menos 2 es esto. Lo que yo hago al sustituir menos 2 es eso. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Con un menos delante, negativo. Y con un 1, esto es negativo. O menor que 0. Entre menos 1 y 1 sustituyo el 0, que da positivo, o mayor que 0. Posterior al 1 sustituyo el 2, pasa lo mismo, 2 al cuadrado, 4, 1 menos 4, menos 3, negativo. Entonces, ¿qué nos exigían? El dominio es el conjunto de los puntos que hacen que el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Eso cuándo sucede? Pues entre menos 1 y 1. ¿Y qué hacemos con menos 1 y 1? ¿Los incluimos o no? La respuesta es afirmativa. Siempre puedes salir de dudas cogiendo menos 1, sustituyendo de menos 1 al cuadrado 1 positivo. 1 menos 1, 0. Da exactamente igual a 0. La raíz de 0 se puede calcular, es 0. No pasa nada. Y con el 1 lo mismo. 1 menos 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0. Da igual a 0. Entonces, el dominio de la función es de menos 1 a 1. Solo ese trocito. La mayor parte de la recta real se ha ido a la porra. Todo lo anterior al menos 1, descartado. Todo lo posterior al 1, descartado. Aquí, esto no lo está diciendo. Si yo intento sustituir menos 7, es menos 49, menos 7 al cuadrado, 49, pero es que luego está este signo menos. Y 1 menos 49, y automáticamente la raíz cuadrada no se puede resolver. Entonces tenemos un trocito muy pequeño en donde la función actuará. Simetría. Vamos a ver si hay algún tipo de simetría. Simetría. ¿Es simétrica par? Pues para eso tiene que ocurrir que f de menos x sea igual que f de x. Calculamos f de menos x, que significa cambiar x por menos x en toda la función. 1 menos x al cuadrado.
menos x al cuadrado es menos x por menos x, que se queda positivo. O sea, se queda positivo el menos que está dentro afectado por el cuadrado. Este menos no está afectado por el cuadrado. Esto es, cojo un número, le cambio el signo, elevo al cuadrado y luego lo cambio de signo otra vez. Entonces este primer cambio de signo no sirve de nada, porque al elevar al cuadrado se va a quedar igual. Pero este permanece. Y sí que me da igual que la función original. Es simétrica par. El eje Y servirá como un espejo. Es simétrica par. Periodicidad, nos olvidamos de ello. Corte con ejes y signo. Vamos a estudiarlo. Simétrica par, nos acordamos. Bueno, tú lo tienes apuntado. Corte con ejes. Una cosa importante sobre esta función. Y un comentario sobre las raíces. Si tú, por ejemplo, estás intentando resolver x al cuadrado igual a 4 y despejas y creas una raíz donde no había nada, no había una raíz, la hemos sacado nosotros, tienes que poner más menos, porque esto es más menos 2. Y tanto 2 al cuadrado da 4, como menos 2 al cuadrado también da 4. Entonces tienes dos posibilidades de signo con la raíz. Sin embargo, si te ponen a ti una raíz directamente, tú juegas con el signo que tenga delante. Como no tiene nada, es positivo. ¿Vale? El resultado de esa raíz es un número positivo. Porque yo no veo nada. Es como si fuese más raíz de 1 menos x al cuadrado. No es más menos. Eso es lo que quiero decir. Más menos es cuando sacas tú la raíz y previamente no estaba. Yo tengo un cuadrado, saco yo la raíz. Entonces que tengo que fabricar el más menos. ¿De acuerdo? Vale, corte con ejes. Con el eje hoy hacemos la x igual a 0. Si hacemos que la x sea 0, y es igual a raíz de 1 menos 0 al cuadrado, que es igual a raíz de 1, que es 1. X 0, Y 1. Ahí corta al eje Y. Vamos a ver el otro eje. El eje X. Hacemos la Y igual a 0, que equivale a igualar a 0 la raíz de 1 menos x al cuadrado. La raíz la pasamos aquí elevando al cuadrado. Entonces se queda 1 menos x al cuadrado igual a 0 al cuadrado, que es 0. Lo he cambiado de posición porque estamos más acostumbrados a tenerlo ahí. De todas formas me va a dar lo mismo. Paso menos x al cuadrado para que se quede positivo. 1 es igual a x al cuadrado. X es igual a más menos raíz de 1, que es igual a más menos 1. Ahí tenemos dos puntos de corte con ejes. Ojo con el más menos 1. Son puntos de corte con el eje X. Entonces es menos 1, 0 y 1, 0. Y son los dos extremos del intervalo donde la función está definida. Son los extremos de la función allí donde está definida. Es decir, la función parte de menos 1, 0 y llega a 1, 0. ¿Eso qué es? Este es el 1, este es el 1, este es el 1. Menos 1. Este es el 0. 1 de x, 0 de y. La función pasa por este punto. La función pasa por este punto. Y pasa por este punto. Son los tres puntos de corte con ejes.
Por aquí no hay nada. Posteriormente al 1 tampoco hay nada. Es decir, que la función hará lo que tenga que hacer en este trozo de aquí. Solamente en este trozo. Signo de la función. El signo solamente se puede estudiar entre -1 y 1. A ver. No es en toda la recta real, es solamente en el trozo -1 y 1. Es que los puntos de corte son justamente los dos extremos. No está eso dividido en trozos. Aquí no vamos a tener nada. La función hará lo que tenga que hacer aquí. Entonces es solamente el signo entre -1 y 1. ¿Y cómo va a ser el signo? Lo he comentado antes. Si esto se puede calcular, por ejemplo, si le damos 0,5, 0,5 al cuadrado, 0,25. 1 menos 0,25, 0,75. Raíz de 0,75, lo que dé. Pero ¿cómo va a ser luego? Positivo. El resultado va a ser siempre positivo. El resultado es positivo. Está por encima del eje OX. Parte de aquí, hace lo que tenga que hacer y luego cae aquí. Además será simétrica par. Lo que veamos ahí será igual que lo otro, como un espejo. Vale. Continuidad y asíntotas. Asíntotas verticales. Podría tener en los extremos, es decir, podría ser una función, hay funciones que son así. Que en -1 y en 1 tuviesen asíntotas. Por ejemplo, una función que viniese así, pasase así y tirase para abajo. Podría suceder. No lo creo, porque -1 da 0 y 1 también da 0. Podemos estudiar qué es lo que sucede en las proximidades de -1 y de 1. Estamos ya en este bloque de continuidad y asíntotas. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a -1 por la derecha? Solamente podemos acercarnos por la derecha. Aquí la función no existe. Aquí la función directamente no existe. Y posterior al 1 tampoco existe. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a -1 por la derecha. A -1 por la derecha. Con valores del tipo -0,99. Eso de la función original. Y eso es el límite cuando x tiende a -1 por la derecha. ¿Qué va a pasar con ese -0,99? Que al elevarlo al cuadrado va a seguir dando 0,9999 con un menos delante, y el 1, esto tiende a 0 positivo, porque el 1 va a poder más que el negativo. Y tiende a 0. Y lo mismo sucede con el otro. Si me acerco a 1 por la izquierda, me acerco por valores de tipo 0,99. Estoy escribiéndolo. 0,999, cosas así. Que será más pequeño que el 1. Entonces el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ahora me estoy acercando a 1 por la izquierda, es raíz de 0 positivo, que es 0. Entonces en las proximidades de los puntos extremos no pasan cosas raras, no sucede esto de aquí abajo, no sucede eso de ahí abajo. Simplemente toca en este punto y en las cercanías de ese punto va a parar ahí, y en las cercanías de este punto va a parar aquí. Además la función tiene signo positivo, eso quiere decir que estará por encima del eje. Eso lo hemos deducido también. Otras asíntotas, otros puntos que pueda tener asíntota vertical, no los hay. No tenemos un denominador que se anule, no hay un logaritmo de 0, no hay más puntos especiales. Y lo que es importante, pon asíntota horizontal y oblicua no existen, porque la función no existe ni en más infinito ni en menos infinito. Es decir, no tiene sentido plantearme una asíntota horizontal que fuese una cosa así, imagínate,
y la función viniese así. No tiene sentido plantearme un comportamiento en el infinito cuando la función no puede pasar de -1 y tampoco puede pasar de 1. Por lo tanto, no existen asíntotas ni horizontal ni oblicua, porque la función no existe más allá de -1 o de 1. ¿Vale? Es una función un poco peculiar, pero bueno, teníamos que ver funciones con raíces, pues ahí lo estamos viendo. Entonces vamos a ver la primera derivada. Esto se va agotando. A ver si alguno de estos va. Información de la primera derivada. Derivamos, es una raíz. Yo recomiendo recordar la regla de la raíz, no derivarlo como elevado a un medio. Es algo que recomiendo. Si lo haces tú elevado a un medio y lo haces bien, no tengo ningún problema. Pero es bastante práctico acordarse de la regla de la raíz, que es la raíz de x, 1 partido 2 raíz de x. Entonces, como es raíz de 1 menos x al cuadrado, es 1 partido 2 raíz de 1 menos x al cuadrado, y ahora por derivada de lo de dentro, que es menos 2x. Por la regla de la cadena, porque estoy derivando algo que no es simplemente raíz de x, sino que es raíz de algo más complicado que x. Aquí se queda intacto mientras se está derivando la raíz y la derivada de lo de dentro se pone ahí fuera. Lo subimos al numerador. Menos 2x partido 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Los 2 se van y se queda como menos x partido raíz de 1 menos x al cuadrado. Esa es la primera derivada. Entonces la cogemos y la igualamos a 0. Primera derivada igual a 0. ¿Qué quiere decir igualar a 0 toda la fracción? ¿Qué quiere decir igualar a 0 el numerador? Porque si toda la fracción es 0, es que el numerador es 0. Paso el menos al otro lado, menos 0 es igual a 0, x igual a 0. X igual a 0 es algo. X igual a 0 es el punto 0, 1. Lo teníamos localizado porque era el punto de corte con el eje Y. Entonces ahora hacemos la tabla de monotonía. Crecimiento y decrecimiento. Teniendo en cuenta que cortamos en menos 1, de menos 1 a 0, por ser el punto que ha anulado la primera derivada, y de 0 a 1. Y fíjate cómo me pongo los extremos, menos 1 y 1, es que fuera de ahí no hay nada. Y este es el signo de la primera derivada. Entonces el denominador va a ser siempre positivo. Yo puedo sustituir menos 0,5, ya lo hemos hecho antes. Menos 0,5 al cuadrado, 0,25. 1 menos 0,25, 0,75. Saco la raíz cuadrada de 0,75 que me da lo que me dé. Pero luego se va a quedar con signo positivo, porque si no hay nada es que hay un más. Pero como estoy sustituyendo menos 0,5, con un menos ahí delante, se queda más 0,5 partido algo positivo. Entonces es positivo. Y la función crece. Sin embargo, si sustituyo 0,5, esto me va a dar lo mismo, raíz de 0,75 positivo, pero arriba me va a quedar negativo. Por lo tanto, negativo, y la función decrece. Por consiguiente, x igual a 0, que lo hemos detectado porque anulaba la primera derivada, es un máximo local o máximo relativo. Es un máximo local o máximo relativo. Y ahí tenemos la tabla de monotonía. Pausa y dibujamos, hacemos la segunda derivada de la función en el siguiente vídeo.